la clase pasada acerca de acerca de lo que es la clasificación de la materia. Dijimos que materia es todo lo que nos rodea, ¿cierto? Tanto lo que yo puedo ver, así como también lo que no puedo ver también, ¿cierto? Todo eso corresponde a materia. ¿Ya? El objetivo para nuestra clase de hoy día es diferenciar entre elementos y compuestos y comprender de qué manera se clasifica la materia. Alguien tiene su micrófono abierto y se está acoplando. Todo eso les voy a pedir que cierren sus micrófonos. Abran los micrófonos cuando comencemos las actividades y les vaya preguntando respuestas, ¿cierto? Vayan respondiendo a mis preguntas, ¿ya? Pero ahora mantengamos el micrófono cerradito. Entonces, esos dos objetivos tenemos para la clase de hoy día, en realidad más el objetivo número 2, que es comprender de qué manera se clasifica la materia. ¿Ya? Y aquí tengo ejemplos de los tipos de materia. Sabemos que la materia no es siempre la misma, dijimos que es todo lo que nos rodea y que es aquello que yo puedo ver, así como también lo que no puedo ver, pero que sí se encuentra presente ahí, por ejemplo, el aire, por ejemplo, nuestras células, por ejemplo, los átomos, ¿cierto? Eso también es parte de la materia porque existe, porque está, aunque yo no lo pueda ver, ¿cierto? Y dentro de los tipos de materia tenemos los elementos, que son aquellos que se encuentran en estado natural, están solitos, están en estado puro, ¿cierto? Son aproximadamente 118. Por ejemplo, aquí salen 5, que son como 5 que son muy importantes. El hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el azufre, el hierro, el nitrógeno, el calcio, el magnesio, el manganeso, el fósforo, el oro, el cobre, la plata, etc. Todos esos son elementos. Y los compuestos son aquellos que están compuestos, ¿cierto? De dos o más elementos diferentes, ¿ya? Por ejemplo, tengo el agua. El agua, su simbología química es H2O. Eso me indica que tiene dos hidrógenos de agua, ¿cierto? Perdón, dos moléculas de hidrógeno y un oxígeno, ¿ya? H2O. Por eso es un compuesto. Está compuesto de hidrógeno y oxígeno en lo que corresponde al agua. Y luego tengo dióxido de carbono, que es CO2, ¿cierto? Que tiene un carbono, que es C mayúscula, y dos oxígenos, O, ¿cierto? Mayúscula, que corresponde a oxígeno. Luego, además de los elementos y además de los compuestos, tengo lo que son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, porque dentro de la materia existen también las mezclas, pero las mezclas no son siempre iguales, no son las mismas. Existen estos dos tipos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Cuál es cuál? Las mezclas homogéneas son aquellas mezclas que tienen una sola fase, en donde yo voy a observar esa mezcla y no voy a poder distinguir sus componentes, ¿ya? Y las mezclas heterogéneas tienen dos o más fases y yo sí puedo distinguir sus componentes. Por ejemplo, acá, mezcla homogénea, mezcla heterogénea, acá. Entonces, la mezcla homogénea es aquella donde yo no puedo distinguir sus componentes, ¿cierto? Yo a simple vista no logro distinguir. Por ejemplo, dice el pan. El pan, ¿qué es lo que lleva el pan? El pan lleva agua, lleva harina, lleva levadura, lleva sal, ¿cierto? Pero yo al hacer esta mezcla de pan y formar una masa, yo luego que está formada esta masa de pan, yo no logro distinguir los componentes. Yo no puedo mirar el pan y decir, oh, creo que en esa parte de ahí veo la harina y acá veo la sal y por ahí veo el agua. No, yo veo una sola mezcla y no distingo los componentes, ¿ya? En cambio, las mezclas heterogéneas, ahí yo sí puedo distinguir los componentes. Por ejemplo, una ensalada. En una ensalada, supongamos que es una ensalada que tiene lechuga, pepino, tomate, ¿cierto? Yo voy a hacer esta ensalada y yo sí voy a poder distinguir los componentes por muy mezclada que esté, ¿ya? Yo sí voy a poder distinguir dónde está la lechuga, dónde está el tomate y dónde está el pepino. Esa es la diferencia de una mezcla homogénea de una heterogénea. En la homo tiene
una fase nomás y yo no distingo qué es lo que tiene, no puedo distinguir sus componentes. Y la heterogénea tiene 2 o más fases y yo la observo y sí distingo sus componentes. Por ejemplo, supongamos que esta es agua con azúcar. Es agua y yo le eché 3 cucharadas de azúcar. La revolví y se mezcló el azúcar con el agua. Formaron una mezcla de una fase, una fase. Por eso se dice una fase, porque yo veo así, una mezcla homogénea, ¿cierto? Una sola fase, yo distingo los componentes. En cambio, una mezcla heterogénea, yo la puedo ver así. En este caso, esta mezcla heterogénea tiene 2 fases. Es agua con aceite, ¿cierto? Y aquí yo sí logro distinguir el agua y acá yo sí logro distinguir el aceite. O sea, yo observo este vaso de lejitos nomás, miro y digo, ah, eso es agua con aceite. Sí, ahí veo el agua y ahí veo el aceite. Pero en esta de acá yo miro y no digo, ah, eso es agua con azúcar. De hecho, podría ser agua con sal, podría ser un vaso de vodka, podría ser un vaso de pisco, podría ser un vaso, no sé, de spray sin gas, por ejemplo, ¿ya? Y yo no distingo sus componentes, no sé qué es lo que es. Acá yo sí sé qué es lo que es y veo sus fases, pero acá no, ¿ya? Esa es la diferencia de estas dos mezclas. Entonces, las mezclas homogéneas no se distinguen los componentes, ¿cierto? Una taza de cafecito, el agüita, el café, el azúcar, una sopa de tomate, ¿cierto? Un jugo de naranja y son mezclas homogéneas, no distingo los componentes. Entonces, esta actividad estaba en su guía número 1, ¿cierto? Y dice, identifique marcando con una X cuáles corresponden a una mezcla homogénea y cuáles corresponden a una mezcla heterogénea. Y acá sí les voy a pedir su participación y colaboración, ¿cierto? En el primer ejemplo dice agua con azúcar. Homogénea. Homogénea, ¿cierto? Muy bien. A ver, voy a salir un poquito aquí y le voy a hacer la X acá. Entonces, esa sería mezcla homogénea. Agua con aceite. Homogénea. Heterogénea. Muy bien. Heterogénea. Yogur con cereal. Yo distingo. Heterogénea. Sí, heterogénea. Agua con arena. Heterogénea. Heterogénea. Pizza. Heterogénea. Gelatina. Homogénea. Homogénea. Si fuera gelatina con frutas. Heterogénea. Bien. Aire. Homogénea. Muy bien. Me voy a la otra actividad. Dice, identifica los átomos que constituyen las siguientes sustancias. Dijimos que existen elementos y existen compuestos. Por ejemplo, la sustancia número 1 dice Cu. ¿Qué es el Cu? El Cu corresponde a cobre, ¿cierto? Átomo que la constituye, el átomo de cobre, ¿cierto? Este es cobre. ¿Y cuántos átomos de cobre hay en esta sustancia de acá? Cuando no tiene ningún numerito, eso significa que es 1, ¿ya? En este caso de acá, este es oxígeno molecular. ¿Cuál es el átomo que constituye el oxígeno molecular? Es el O. Es el O. Ahí sí. Es el O que es oxígeno, ¿ya? ¿Y cuántos oxígenos hay en este ejemplo? 2. 2, ¿cierto? Este es dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Cuáles son los componentes del dióxido de carbono? Es el C, que es carbono, ¿cierto? Y es el O, que es oxígeno. Esos son sus componentes, esos son los átomos que la constituyen, el C y el O. Cantidades. ¿Cuánto carbono hay ahí? ¿Cuánto C? ¿Cuánto carbono hay en esta molécula? ¿Cuánto carbono habrá acá? 1. Cuando no tiene ningún numerito, ¿cierto? Cuando no hay ningún numerito ahí, es porque es 1. Y aparte de carbono, tiene oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en esta molécula? 2. 2. ¿Cierto? Muy bien. Este H2O, que corresponde a agua, este es agua, está formada de H
y está formada de O, ¿cierto? El H es hidrógeno y el O es agua. El H, ¿cuánto H hay ahí? ¿Cuánto hidrógeno tiene esta molécula? 2. 2 hidrógenos. ¿Y cuánto oxígeno tiene esta molécula? 1. 1, ¿cierto? Cuando no hay numerito ahí es porque es un 1. NH3 es amoníaco, ¿ya? Y está compuesto de N, que es nitrógeno, y está compuesto de H, que es amoníaco. ¿Cuánto nitrógeno tiene esa molécula? Nitrógeno es la N mayúscula que es 1, ¿cierto? Porque cuando no hay numerito al lado es 1. ¿Y cuánto hidrógeno tiene esta molécula? 3. 3. 3 hidrógenos. Y tengo el NaCl, que es cloruro de sodio, más conocido como sal. Este es sal. El cloruro de sodio está compuesto por el Na, que es el sodio, y está compuesto por el Cl, que es la sal. ¿Cuánto Na, sodio, tiene esta molécula? 1. 1. ¿Y cuánto cloro tiene? 1. 1. 1. Ya. Esa es actividad de la guía número 1. Esta es actividad final de la guía número 1. Pasamos a actividades de la guía número 2. Sería esta que está acá. Entonces, identifica soluto y solvente en los siguientes ejemplos. ¿Quién tiene el micrófono abierto y está haciendo ese ruido tan extraño, por Dios? Ya. Entonces, hay que identificar acá, para cada uno de estos ejemplos, cuál es el soluto y cuál es el solvente. Entonces, para poder identificarlos de mejor manera, yo puse este primer ejemplo, que es agua con azúcar. Entonces, ejemplo, agua con azúcar. Para este ejemplo de agua con azúcar, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? La clase anterior dijimos que el soluto era aquel componente de una solución que se encuentra en menor cantidad y solvente es aquel componente de una solución que se encuentra en mayor cantidad y que generalmente es el que disuelve al soluto. Entonces el soluto es el que está en menor proporción en una solución y el solvente es el que está en mayor solución, perdón, en mayor proporción en una solución, ¿ya? Entonces, para el agua con azúcar, el soluto, que es el que está en menor proporción, sería el azúcar, ¿cierto? Y el solvente, que es el que disuelve mi soluto, sería el agua. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? No. No, zúmbale. Sí. Ya. Las soluciones químicas varían. ¿Sí? Ya pasó Diga. la lista. No, no he pasado lista. ¿Por qué? Ah, bueno, pasa. Ya. Las soluciones químicas varían, son diferentes. De hecho, existen soluciones líquidas, soluciones sólidas, ¿cierto? Existen diferentes tipos de soluciones, ¿ya? Pero todas las soluciones químicas tienen dos componentes fundamentales. Esos dos componentes fundamentales en todas las soluciones, sea cual sea, son soluto y solvente, ¿ya? El soluto es el que está en menor proporción en una solución química y el solvente es el que está en mayor proporción en una solución química y generalmente el solvente suele ser el agua o es el que disuelve al soluto porque es el que está en mayor proporción. Entonces, si yo tomo como ejemplo de solución agua con azúcar, ¿cierto? Tengo un vasito de agua con azúcar, esa es mi solución. El soluto sería el que está en menor proporción en esa solución. ¿Y cuál es el que está en menor proporción en mi solución de agua con azúcar? El azúcar, ¿cierto? Y el solvente, que es el que disuelve al soluto, que es el que está en mayor proporción, sería el agua, ¿cierto? Porque yo le echo azúcar al agua y en el agua yo disuelvo el azúcar, ¿ya? En el ejemplo de un jugo en sobre, supongamos que tengo una jarra.
la lleno con 1 litro de agua y le echo un jugo en sobre. Lo revuelvo y formo mi solución de jugo en sobre. Para ese ejemplo de mi solución de jugo en sobre, ¿cuál estaría actuando como soluto? ¿Cuál sería mi soluto ahí? El sobre. El que está en menor proporción, ¿cierto? El jugo en sobre. Jugo en sobre. ¿Cuál sería el solvente? ¿En qué disuelvo El agua. el agua? ¿Ya? Si quiero hacer plátano con leche, ¿cuáles son los ingredientes? Leche. El Plátano. plátano El plátano y la leche. y la leche, ¿cierto? Y también yo le pongo El azúcar. azúcar. Y le pongo harta azúcar. El azúcar, el azúcar. Sí. ¿Cuál estaría actuando como soluto? O sea, el que está en menor proporción en esta solución plátano con leche. El plátano y el azúcar. El plátano y el La azúcar. leche. Plátano y azúcar, ¿cierto? Y si usé leche líquida, mi solvente va a ser Leche. la leche líquida. ¿Ya? Y si pongo como ejemplo de solución el té, para yo hacerme una tacita de té, ¿qué es lo que necesito? Necesito la bolsita de té, Y el Agua azúcar. hervida. el agua y necesito el azúcar. Por lo tanto, ¿cuál estaría actuando como soluto acá? El té Té. y el azúcar. Té y azúcar. Y solvente, agua. Agua. ¿Vamos bien? Ya. Leche con Milo. Soluto, El Milo y el azúcar. No se escucha nada. Leche. Profe, no se le escucha. Se mutió, ¿no veí?